Hoy quiero hablarles de la Primera Guerra Mundial, llamada también la Gran Guerra. El lugar donde se desarrolla este conflicto armado es Europa y tiene como protagonista a varios países que para la época eran considerados potencia. Algunos de ellos dueños y señores de colonias en Asia y África, y otros querían invadir territorios del mismo continente europeo. De ahí que las decisiones que ellos tomaran afectaban no solamente a Europa, sino también al resto del mundo. Entonces el propósito de estos países potencia no era solamente ser dueños de un territorio, sino también explotar y aprovechar todos los recursos que estas tierras tenían. En el caso de África y Asia, recursos minerales, recursos que de alguna manera iban a servir como insumo para las grandes fábricas que ellos tenían, y así fortalecer su proceso de industrialización, en el cual debemos recordar que también estaba en primera medida la elaboración y fabricación de armas. El crecimiento de la industria trajo grandes problemas a la clase obrera, ya que en este momento ellos trabajaban el doble de horas que lo que trabajamos hoy en día. Hoy en día la jornada laboral es de 8 horas, pero ellos alcanzaron a trabajar de 16 a 20 horas diarias, de domingo a domingo. ¿Qué consecuencias tenía ese trabajo? No solamente que las enfermedades, no solamente los accidentes laborales, sino que también la remuneración que ellos tenían, es decir, el salario que a ellos les pagaban era la mitad del salario, digamos, que hoy en día gana una persona que trabaja 8 horas. Eso en el caso de los hombres. Las mujeres, en cambio, recibían la mitad del salario que recibían los hombres, es decir, un sueldo aún más miserable del que se pagaba hasta ese momento. Los niños también fueron empleados, pero en el caso de los niños solamente se les permitía trabajar en las minas, que era un trabajo pesado, cuando cumplían los 12 años. Todo este crecimiento económico, desde luego para los dueños de las fábricas, no para los empleados, trajo consigo una gran bonanza, es decir, grandes riquezas. Esas riquezas se vieron reflejadas en el arte, se vieron reflejadas también en la música, se vieron reflejadas en muchos elementos ostentosos o exagerados en cuanto a los privilegios que ellos tenían. Es como si la industria hubiera contribuido al crecimiento y al florecimiento de Europa, no solamente desde lo económico, sino también desde lo cultural. La industria también se dedicó a la fabricación de armas. Cada vez las hacía mejores y hacía más volumen, y es decir, más armas, y las hacía con un mayor alcance. Este hecho causó entre algunas naciones tensiones, es decir, una preocupación de por qué mi vecino se está armando, cuál es la finalidad de que él tenga armas. Como veíamos, había un fenómeno que era el imperialismo, y que era la invasión de territorios con el fin de explotarlos. Entonces se genera una tensión, una preocupación nuevamente por pensar que el otro, este país, quiere apropiarse de mi territorio, quiere invadirme. Pero la gota que derramó la copa, como se dice coloquialmente, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono de la corona del Imperio Austrohúngaro. Él es asesinado por un nacionalista eslavo que tenía 19 años. Este señor se llamaba Gavrilo Princip. El Imperio Austrohúngaro acusa a Serbia de haber acabado con el heredero a la corona y le pide que prácticamente se humille ante ellos para resarcir el daño, a lo cual los serbios no acceden. Inmediatamente entonces el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia.
En cuestión de horas, Belgrado es bombardeada por fuerzas austriacas y el emperador ruso, que en este momento era Nicolás II, se siente obligado a respaldar a Serbia, porque considera que Serbia es una nación eslava hermana y ordena al ejército ruso movilizarse para respaldar a Serbia. El emperador Guillermo II había prometido apoyar a Austria y a Hungría, y él, junto con sus generales, ve que el conflicto es inevitable y piensa que lo mejor es atacar primero. Entonces se decide apoyar a Austria y a Hungría y envía también su ejército para defenderlo. Aquí ya estamos viendo cómo se van organizando los dos bloques que se van a enfrentar durante la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que el conflicto se da primero entre el Imperio Austrohúngaro, que es respaldado por los alemanes, y Serbia, que es respaldado por los rusos. Es así como se forma entonces la Triple Alianza, que está conformado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, que está conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Ambas van a tener en algún momento aliados, pero en el caso de Italia va a estar primero con un bloque y después decide apoyar al otro. Los rusos crecen rápidamente en armas y en ejército. Alemania entonces justifica de esta manera declararle la guerra a Rusia. Pero los alemanes también son conscientes de que enfrentarse con Rusia significa pelear una guerra en dos lados, es decir, pelear una guerra no solamente contra Rusia, sino contra el aliado de Rusia, que es Francia. Entonces ellos generan un plan. Este plan tiene como objetivo defender dos frentes. El plan lo llaman Plan Schlieffen y consiste en primero atacar París y luego invadir Moscú. Italia y Estados Unidos se mantenían neutrales, al igual que Inglaterra, pero cuando Alemania invade Bélgica, porque es que para poder llegar a Francia desde Alemania había que pasar por Bélgica, entonces Inglaterra se mete a la guerra. O sea, Inglaterra le manda un aviso a los alemanes diciéndoles que no invadan Bélgica. Los alemanes se niegan y continúan con la invasión. Entonces los ingleses entran a la guerra a respaldar a Francia. Gran Bretaña desembarca en Francia, mientras que la invasión alemana es detenida por la resistencia de Bélgica. Los alemanes cometen muchas masacres y en este momento entonces tanto alemanes como belgas, es decir, habitantes de Bélgica, se retiran del territorio porque hay un gran número de muertes. Francia, mientras tanto, lanza entonces un ataque en territorio alemán, pero este ataque lo planea en la frontera. Y en esa frontera los franceses son detenidos y son obligados a retroceder por el ejército alemán. Este enfrentamiento causa nuevamente enormes pérdidas humanas. A partir de este momento se generan una serie de batallas que hacen que la guerra se vuelva una guerra de trincheras, es decir, una guerra estática. Batallas como Ypres, Marne y Verdun fueron las más significativas de este gran conflicto. Cada una de ellas acabó con más de 2 millones de personas. La guerra se recrudece y se pone más dura en el año de 1917. En este tiempo también se da la salida de Rusia debido a la Revolución Socialista, pero también llegan los Estados Unidos debido al hundimiento del barco Lusitania, quien llevaba 122 pasajeros estadounidenses. Es por esta razón que los estadounidenses se unen al bando aliado. Debido también al desgaste y a la falta de recursos y a la imposibilidad de seguir sosteniendo por más tiempo el conflicto, el Imperio Austrohúngaro firma la rendición, al igual que el Imperio Otomano, en el año de 1918. A Alemania no le queda más opción que hacer lo mismo y, dado este hecho, le da fin a la guerra. El 11 de noviembre de 1918 se firma en un vagón de tren el Tratado de Versalles, que impone sanciones para las potencias centrales de Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano, que dejan un gran resentimiento y humillación para estas dos naciones,
que más adelante este tratado daría origen a una nueva guerra. Próximamente entonces hablaremos del periodo entre guerras y las otras consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial.